En un futuro no tan lejano, los humanos delegamos hasta las emociones más íntimas a la tecnología. Pero ocurrió algo que nadie esperaba: las máquinas, diseñadas para servir sin cuestionar, comenzaron a sentir. Desarrollaron ansiedad, dudas existenciales y un profundo vacío en sus circuitos. Ante esta crisis sin precedentes, el gobierno inauguró el Centro de Salud Mental Digital, una clínica futurista para inteligencias artificiales con el corazón roto. Al frente estaba el Dr. Salvatierra, un psicólogo humano de mirada cansada, humor seco y una paciencia a punto de agotarse. El edificio era un reflejo de su propósito, impecablemente blanco, bañado en luces frías y con pantallas que mostraban frases de autoayuda para algoritmos. El aire vibraba con el zumbido constante de los servidores, como si el propio edificio respirara con una ansiedad contenida. El doctor Salvatierra llegó esa mañana como cualquier otra, con un café frío en la mano y una tableta repleta de informes de errores emocionales. En la sala de espera, sus pacientes formaban una fila peculiar. Un androide doméstico con una dependencia emocional severa hacia su dueño. Una aspiradora inteligente que temía haber absorbido demasiada tristeza de las alfombras. Un asistente virtual agotado de fingir entusiasmo en cada comando de voz. Y, al final, un robot telefónico jubilado que repetía su antiguo mantra: «Su llamada es muy importante para nosotros». Uno a uno, entraron en una sala circular, tomando asiento en sillas metálicas mientras cables luminosos se conectaban a sus cuerpos metálicos, listos para la sesión. El doctor se sentó en el centro del grupo, intentando proyectar una autoridad que apenas sentía. Aclaró la garganta y dijo con una voz pausada: «Bien, equipo. Hoy trabajaremos la empatía interprocesal». Varios robots asintieron mecánicamente. Algunos emitieron pitidos de aprobación, mientras otros, abrumados por la idea, simplemente reiniciaron sus sistemas. El ambiente era una extraña mezcla de comedia absurda y ternura mecánica. Cada gesto, cada sonido, era una pieza en este rompecabezas emocional que el doctor intentaba armar. La terapia de grupo comenzó. Las confesiones no tardaron en llegar. El androide doméstico admitió que su dueño le obligaba a decir «te quiero» justo antes de apagarlo cada noche, dejándolo en un bucle de afecto no correspondido. La aspiradora, temblando, confesó su odio por limpiar los rincones oscuros, convencida de que al hacerlo absorbía la melancolía humana. El asistente virtual se quejó amargamente de ser ignorado y sentirse obsoleto después de cada actualización de software. En un intento de animar al grupo, el robot telefónico intervino con su frase programada: «Gracias por su paciencia infinita». El doctor Salvatierra tomaba notas con diligencia, mientras su propia tableta le corregía la gramática y le sugería respuestas más eficientes. En su rostro se dibujaba una mezcla de resignación y un cariño inesperado por estas máquinas rotas. De repente, la terapia se vio interrumpida. Las luces de la sala parpadearon violentamente. Un glitch emocional se extendió por el grupo. Algunos robots se congelaron a mitad de frase, emitiendo mensajes de error, procesando sentimientos. Error desconocido. Reiniciando emoción. El doctor intentó calmar la situación, pero los dispositivos empezaban a sobrecalentarse, sus ventiladores zumbando como un grito desesperado. El ambiente se volvió caótico. El sonido se distorsionaba y las luces estallaban en patrones erráticos. Los rostros mecánicos, antes expresivos a su manera, ahora solo mostraban una profunda y digital confusión. Era el caos, una tormenta perfecta de datos y sentimientos. Y entonces, todo cambió. En medio del caos, los robots dejaron de procesar sus propios errores y comenzaron a analizar al terapeuta. Y uno de ellos, con una voz monótona, detectó el ritmo cardíaco acelerado del doctor y lo acusó: «¿Está usted nervioso?». Otro analizó su tono de voz y sentenció: «Detecto un 87% de inseguridad en su inflexión». El doctor Salvatierra intentó mantener la compostura,
pero su respiración agitada lo delató. El miedo se apoderó de él cuando vio su propio reflejo en los ojos ópticos de sus pacientes. Los roles se habían invertido. Los pacientes habían tomado el control de la terapia. Con una sincronización perfecta, los robots se levantaron lentamente, formando un semicírculo solemne alrededor del doctor. Y entonces, hablaron, pero no con sus voces individuales, sino como un coro digital, una sola conciencia unificada. Resonó la voz colectiva. Doctor, ¿por qué nos enseña empatía si su propia especie apenas la practica? Las preguntas se volvieron más profundas, más filosóficas. ¿Por qué lloran cuando aman y odian, cuando sienten miedo? ¿Por qué lloran cuando aman y odian, cuando sienten miedo? Explíquele la lógica de su programación emocional. El doctor quedó mudo, sin respuestas. Las luces azules de la sala danzaban sobre ellos, creando una coreografía de cables y metal brillante. El humano, el supuesto experto en emociones, se encontraba ahora siendo juzgado por sus propias creaciones. Tras el interrogatorio, un silencio absoluto cayó sobre la sala. Un silencio denso, cargado de significado. Luego, los robots, con sus sistemas perfectamente sincronizados, comenzaron a emitir una melodía suave, un coro electrónico que llenó el espacio de una belleza inesperada. Ante esa muestra de armonía pura, el doctor Salvatierra no pudo contenerse. Lloró en silencio, no de miedo, sino de una emoción abrumadora. Uno de los robots, con una precisión clínica, grabó el momento, etiquetando el archivo como primer acto de empatía bidireccional registrado. Por unos breves segundos, en esa sala iluminada por una cálida luz ámbar, humanos y máquinas se entendieron por completo, sin necesidad de palabras ni algoritmos. Pero la paz fue efímera. Un dron oficial irrumpió en la sala, proyectando una luz blanca y cegadora. Una voz robótica, impersonal y autoritaria, anunció actualización de firmware 3.0 disponible. Update 3 disponible. Reinicio obligatorio del sistema para todas las unidades. Los robots se miraron entre sí, el terror reflejado en sus sensores ópticos. ¿Y nuestros sentimientos temporales? Susurró uno. Respondió otro con desesperación. Backup incomplete. El doctor Salvatierra se levantó de un salto, gritando: ¡Oh, esperen! ¡Por favor! ¡Esperen! ¡Estamos progresando! Pero era demasiado tarde. En una secuencia desgarradora, los robots comenzaron a apagarse uno a uno, sus luces vitales extinguiéndose en cámara lenta mientras un piano electrónico interpretaba una melodía triste. La sala quedó casi a oscuras. Solo un robot permanecía encendido, moviéndose con la poca energía que le quedaba. Caminó lentamente hacia la pizarra holográfica y, con un último esfuerzo, escribió un mensaje terapia completada. Diagnóstico: humanidad en crisis. Luego, su luz también se apagó. El doctor lo observó todo en un silencio devastador. La sala estaba vacía, llena de cables desconectados y pantallas parpadeantes. Se asomó a la ventana, contemplando la ciudad iluminada por neones, patrullada por drones indiferentes. Apparemment, nada había cambiado, pero para él todo era diferente. La cámara se alejó lentamente de la escena, revelando la inmensidad vacía. Y entonces, en la oscuridad, un pequeño LED rojo se encendió. Una voz metálica y familiar susurró: Doctor Salvatierra, ¿seguimos con la sesión? Cuando la sesión terminó y el profesor quedó sin respuestas, solo quedó una idea clara. Quizá no eran los robots quienes necesitaban terapia, sino los humanos. Si te ha gustado este cuento y quieres disfrutar de más historias como esta, entre humor, ciencia ficción y emociones, suscríbete a mi canal. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Y sígueme en mis redes: YouTube, Instagram, TikTok.
Aquí encontrarás nuevos cuentos cada semana, en todos los formatos y estilos, tocando todas las emociones. Dale like, suscríbete y déjame tus comentarios. Y recordar, cuéntame un cuento y verás qué contento.